¿Conocen ustedes a algún ser humano que admita, aunque sea regañadiente, que no es una persona amiga del diálogo? Yo no conozco a nadie así. Nicolás Maduro dice que es un hombre que cree en la palabra como vehículo para superar las diferencias. Lo ha dicho a propósito de la primera ronda de contactos en Noruega, que unos y otros califican de preliminares, con el mismo tono con que el oncólogo dice que no nos hagamos muchas ilusiones. Muchos consideran que los diálogos entre el gobierno y la oposición en Venezuela han servido para poco y nada. A Maduro para ganar tiempo y a sus detractores para perderlo. Otros, por su parte, sostienen que si las partes contendientes jamás hubieran hablado, la violencia en Venezuela habría sido mayor. En todo caso, el diálogo de sordos en Venezuela comenzó hace 20 años con Hugo Chávez, vivo aún. ¿Y qué se ha conseguido? Me gustaría preguntárselo a líderes que en su día propiciaron tales conversaciones. El expresidente estadounidense Jimmy Carter, César Gaviria cuando fungía como secretario general de la OEA, el cardenal Pietro Parolin, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y otros señores con nombres menos rutilantes, pero igual de confiados en que hablando se entiende la gente. El hombre es el animal que pregunta, dejó escrito Julio Cortázar. El día en que verdaderamente sepamos preguntar, habrá diálogo. Por ahora, las preguntas nos alejan vertiginosamente de las respuestas. Y 2 o 3 líneas más abajo, el autor de Rayuela sostenía que ante la infinita intolerancia y cerrazón de los seres humanos, hay que abrir de par en par todas las ventanas y tirar todo a la calle, pero sobre todo hay que tirar también la ventana y nosotros con ella. En la muerte o salir volando. Cierro comillas, pero eso, claro está. Para eso se necesita mucha honestidad, mucha audacia, mucho corazón y mucha inteligencia. Y me pregunto, ¿quiénes podrían garantizar todo eso ahora mismo, esta noche, en Venezuela? Comenzamos. Y ante el analfabetismo funcional del que hacen gala muchos políticos latinoamericanos y especialmente políticos del gobierno chavista, entresaco las credenciales intelectuales de mi invitado. David Smolansky es periodista, es político, es coordinador del grupo de trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, dirigente del Partido Voluntad Popular, alcalde del municipio de Latillo en Caracas de 2014 a 2018. Consiguió ser el alcalde más joven de Venezuela y reconocido por la Cámara Junior Internacional como el joven político sobresaliente del mundo en el año 2015, precisamente por su desempeño en la gestión local que lideraba y defendía las libertades de los venezolanos. Tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar y además ganó una beca en la Universidad de Georgetown para un diplomado en liderazgo global. David, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camilo, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven hasta ahora. Maduro ha propuesto este lunes adelantar las elecciones legislativas de 2020 para, dice él, garantizar una solución pacífica a la crisis. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que es completamente una locura lo que está proponiendo el dictador. En primer lugar, él representa a un régimen ilegítimo, donde solamente las tiranías del mundo lo están apoyando. Venezuela tiene un gobierno interino desde el 23 de enero, encabezado por el presidente Juan Guaidó, que lo apoya la mayoría de los venezolanos. 54 países lo reconocen como jefe de Estado y además de eso todo lo que se ha hecho es legal y es constitucional. Por cierto, además es tan disparatada esa propuesta que hace Maduro, que las elecciones parlamentarias en todo caso corresponden para el año 2020, porque el periodo legislativo es del año 2015 al año 2020. Es un absoluto disparate. Aquí lo que estamos nosotros impulsando es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones competitivas, libres, transparentes, donde evidentemente Nicolás Maduro ya no puede estar en el Palacio de Miraflores cuando llegue ese momento. David Smolansky, en diálogo con Longobardi, el programa dominical de entrevistas de CNN en español, presentado por el periodista argentino Marcelo Longobardi, compareció Tarek William Saab, el fiscal de Maduro. Por cierto, debo decir que el fiscal de Maduro
canceló su comparecencia en este programa hace unos días precisamente porque el presentador del programa dijo que él era el fiscal de Maduro y él quiere que lo presenten como el fiscal general de la República Bolivariana, pero como en ese país los poderes no están separados, Tarek William Saab es, al menos para mí, el fiscal de Maduro. Pues digo que el fiscal de Maduro habló precisamente de David Smolansky y lo hizo en estos términos. ¿Qué delito cometió el exalcalde del Altillo, el señor David Smolansky, que fue perseguido y tuvo que escaparse de su país? ¿Qué delito cometió él? Bueno, fíjese, hay un dicho muy popular en Venezuela que dice, el que no la debe no la teme. ¿Por qué escapó? Porque no enfrentó a la justicia por los presuntos hechos en los cuales se le judicializó. ¿Cuáles eran los hechos? En esos tiempos. Él participó de manera abierta, pública y notoria en los sucesos violentos de abril, mayo, junio, julio del año 2017 que promovieron el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido. O sea que David Smolansky quería tumbar un gobierno y por eso está bajo la lupa de la revolución bolivariana. ¿Quieres responder a eso, David, o seguimos de largo? Mire, Tarek William Saab es completamente ilegítimo en sus funciones hoy en Venezuela. Es un cómplice de la dictadura, y cuando digo que es un cómplice de la dictadura me refiero que es un cómplice a la persecución, a la represión, a los encarcelamientos, a las torturas, a los asesinatos. Es un cómplice también del narcotráfico, de la presencia de grupos irregulares y evidentemente de la impunidad, porque Venezuela hoy es un país impune que pues hace que sea uno de los más violentos del mundo, pero además de eso que hay una persecución feroz por parte de la dictadura. Así que vergüenza debería darle a Tarek William Saab, que por cierto en 2017 cuando ilegalmente me destituyen de mi cargo, ordenan mi arresto y me inhabilitan y debo pasar 35 días en clandestinidad hasta poder salir por Brasil. En esos tiempos de protesta, hasta su hijo protestó conmigo y su hijo hizo un video público diciéndole a su papá que dejara de apoyar a esa dictadura. Así que la primera vergüenza que debe tener Tarek William Saab es con su propia familia, que ni siquiera lo apoya en estas atrocidades en las cuales hoy es cómplice. Smolansky, antes de pasar a la próxima pregunta, una precisión nada más. El fiscal de Maduro siempre ha tenido esa actitud de no responder cuando se le pregunta, porque jamás responde cuando se le pregunta. ¿Siempre fue así o eso se ha recrudecido con los años? No, siempre ha sido así, Camilo. Yo soy uno de los 13 alcaldes que ilegalmente fue destituido y que tiene orden de arresto. Y algo similar está ocurriendo hoy con los diputados a la Asamblea Nacional, que ilegalmente se le está llenando la inmunidad parlamentaria y ha obligado a muchos pues, a estar hoy refugiados en embajadas, están en el exilio o están detenidos de manera arbitraria, como es el caso de Gilbert Caro o Edgar Zambrano. Recordemos además que la fiscal general de la República era Luis Ortega Díaz y que cuando asumió posiciones críticas ante el régimen, precisamente en esas protestas de 2017, la persiguieron ferozmente. Ella tuvo que salir del país, hoy se encuentra asilada en Colombia y entonces pasa a usurpar el cargo Tarek William Saab. Así como Maduro es usurpador en el Palacio de Miraflores, lo mismo está haciendo Tarek William Saab en la Fiscalía General de la República. Este lunes Maduro calificaba de positivo el primer contacto en Noruega y hablando en necio, como decía López de Vega, advirtió a sus simpatizantes que él no es un bobalicón y que hay que estar ojo pelado, o sea, hay que estar alerta, porque los opositores, ustedes, son demasiado malucos. Smolansky, más allá de esa hojarasca, ¿qué ha pasado realmente en Noruega? ¿Qué está pasando que no nos están contando y que debemos saber? Mire, Camilo, yo la verdad es que no tengo mayor detalle de esas conversaciones en Oslo. Yo lo que sí le puedo decir, y hago eco de las palabras que ha dicho el presidente Guaidó, que aquí la única negociación posible es la salida de la dictadura. Aquí la única negociación posible es que en Venezuela recuperemos nuestras libertades. Aquí la única negociación posible es que los venezolanos volvamos a tener un país donde haya Estado de Derecho, abundante en oportunidades, donde hay incentivos para que los que hoy están caminando por toda Sudamérica puedan regresar. Bien sabemos que el régimen en el pasado ha utilizado
procesos de negociación y diálogo para dividir, para desmovilizar, para desmoralizar, y yo creo que ya suficiente aprendizaje ha habido con eso en los últimos años. Así que la única salida aquí, la única negociación, el único diálogo aquí posible es la salida de la dictadura. Y cuando hablo de la dictadura hablo de todo el entramado que hoy lo sostiene, porque no solamente se trata de Maduro, se trata de Diosdado Cabello, de Tarek El Aissami, de Freddy Bernal, de Iris Varela, de Néstor Reverol y de todos aquellos que hoy están usurpando el cargo y que coartan las libertades al día a día en Venezuela y que han generado la peor crisis humanitaria que se haya registrado en cualquier país en América Latina. Smolansky, pero permítame precisar, porque cuando saltó la liebre con la noticia de Noruega, desde la oposición se dijo que no había diálogo, después se admitió que había algunos contactos preliminares. Quiero, si es posible, que me precise, ¿ustedes están de alguna manera explorando algún tipo de diálogo con el gobierno en Noruega, bajo la sombrilla de los noruegos? Haciendo eco, insisto, a las palabras del presidente Guaidó en el último acto que tuvo el pasado fin de semana, la única negociación posible es la salida de Nicolás Maduro. El presidente Guaidó ha sido abierto en hablar con el Grupo de Lima, con la Organización de Estados Americanos, donde yo estoy trabajando como coordinador para los migrantes y refugiados venezolanos, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, con el grupo de contacto, pero a todos se les ha dicho exactamente lo mismo. El presidente Guaidó le ha dicho exactamente lo mismo a los países que lo reconocen como jefe de Estado e incluso los países que han asumido posiciones neutrales. Aquí la única negociación posible es la salida de Maduro, porque solo con la salida de Maduro, Camilo, es que podemos garantizar el gobierno de transición. Solo con la salida de Maduro es que podemos garantizar unas elecciones libres y transparentes. Solo con la salida de Maduro es que nosotros podemos garantizar, recuperar nuestras libertades, podemos garantizar, reconstruir el país, ejercer ese plan país que se ha venido presentando en las distintas áreas. Solo con la salida de Maduro se puede frenar la migración forzosa y tener incentivos para que mucha gente que sea en contra de su voluntad regrese. Y eso el mundo lo debe entender. Perdón la existencia. Eso el mundo lo debe entender, porque hoy Maduro se ha convertido no solo en una amenaza para los venezolanos, hoy Maduro representa una amenaza para la región. De eso quiero hablar, del tema, sobre todo el tema migratorio de cara a la región, pero permítame, antes de ir a publicidad, repreguntar. De acuerdo con lo que usted me dice, tengo que colegir entonces que Maduro estaría mintiendo porque no habría ningún tipo de diálogo entre la oposición, o al menos entre el equipo del presidente interino Guaidó y el gobierno de Maduro en Noruega. Lo que han dicho... porque él dice que ha sido muy positivo. No ha habido en ningún momento ningún encuentro entre representantes del régimen y representantes del gobierno interino de Guaidó. Lo que ha habido son conversaciones con todas las partes que hoy representan a la comunidad internacional, y lo más potente que precisamente tiene Guaidó, aparte del apoyo de la inmensa mayoría de los venezolanos, es que 54 países lo reconocen como jefe de Estado. Yo quiero ser en esto muy claro. La única negociación que pueda haber con la dictadura es que se vayan del Palacio de Miraflores y que dejen a los venezolanos y América Latina en paz. Voy a poner publicidad, Smolansky, y inevitable, la próxima pregunta con que abriríamos luego de la publicidad es el tema Cuba, porque Almagro, el secretario general de la OEA, ha denunciado la presencia en Venezuela, y cito textualmente, de 22.000 cubanos que realizan tareas de represión civil y tortura. Fin de la cita. Mi pregunta, ¿estarían ustedes dispuestos a dialogar con Cuba? La respuesta, por favor, después de publicidad. Estamos de vuelta en menos de 3 minutos. Hasta entonces.